Muchas veces es muy difícil comprender cómo una pequeña de 11 años o 10 años que ha sido abusada podría continuar con un embarazo, ¿no? Esto también lo contemplan ustedes. La última modificación del código en relación al aborto, que es en donde se agregan como dos causales excepcionales de aborto, que es lo que se llama aborto no punible. Desde 1921 existen estas dos causales. Eso lo establece el artículo 86, que son dos, ¿no? Cuando la vida de la mujer está en peligro o la salud está en peligro y no hubiese otro medio de evitarlo, se puede dar lugar al embarazo, a la interrupción del embarazo. Esto lo tiene que realizar un médico diplomado y con el consentimiento expreso de la mujer. Ese es un caso. Y el segundo caso es en el caso de una violación, pero el código expresamente hace alusión a la violación de una persona con capacidades diferentes. El código tiene otra expresión, dice una violación al pudor de una mujer idiota o demente, o sea, es algo que se debería modificar ya mismo, derogar directamente. Bueno, entonces podemos hablar de lo que se llama aborto terapéutico, es decir, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, y el aborto eugenésico se llama cuando es producto de una violación. Esto está vigente, de hecho, desde 1921, pero ningún tribunal ha aplicado el aborto no punible. El famoso fallo FAL, no sé si lo has oído hablar, que tuvo lugar en el año 2012, fue un antes y un después, porque en este caso no solamente la Corte Suprema de Justicia hace lugar a la interrupción del embarazo de una nena, una adolescente que había sido abusada, hace lugar, no solamente que hace lugar, sino que impone al Estado. Primero dice que todas las mujeres tenemos el derecho al aborto en los casos previstos por la ley, es decir, los casos del aborto no punible, el artículo 86. Y no solamente eso, sino que el Estado debe garantizar ese derecho. Es por eso que a partir de ese año se hicieron protocolos en casi todas las provincias, protocolos que para el abordaje de este tema son guías para el tratamiento de la persona con derecho al aborto no punible. Laura, vos ahí nos alcanzabas a ilustrar, porque esto también es ilustrarnos sobre qué es lo que contempla la ley y no contempla. ¿Estas modificaciones que se plantean serían directamente al Código Penal? Sí, directamente al Código Penal. Yo cuando he hablado hace tiempo sobre esto, yo considero que se puede también modificar el principio de existencia de las personas, o también modificar el Código Penal, derogar estos artículos. Se habla de que actualmente nuestro sistema es punitivo del aborto, sí, pero contiene causales de excepción, que son excepcionales. Entonces, bueno, lo que se busca con este proyecto de ley es ampliar esos causales, imponer un plazo, ¿no?, que es el de las primeras 14 semanas. Todo esto enmarcado en, por ejemplo, la ley de salud sexual y procreación responsable, que están vigentes. O sea, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la despenalización del aborto. No somos un grupo de mujeres que pensamos así. Son un montón de organizaciones sociales que están abogando por esto. Incluso hay hasta católicas por el aborto, por el derecho al aborto, que el otro día estuve viendo unos videos y la verdad es muy interesante. Son feministas católicas. Yo pensé que era imposible congeniar una cosa con la otra, pero no, y la verdad me pareció muy enriquecedor escuchar a las personas que componen esa asociación. Entonces, no solamente somos mujeres y somos organizaciones, sino que hasta incluso la ONU ha interpelado a la Argentina para rever y modificar la legislación punitiva del aborto. Esto pasó en el 2010. Te lo digo así, quizás aburre o quizás es un poco largo y protocolar, pero cuando Argentina firma convenios y tratados internacionales con potencias, no solamente se obliga a lo que se obliga estrictamente en la convención o tratado, sino que se obliga a seguir los lineamientos, modificar la legislación interna de la Argentina y seguir los lineamientos de esas convenciones y tratados. Y esto se llama control de convencionalidad. Por esa razón, por ejemplo, la ONU, que tiene un comité de derechos humanos,
no son meros opinólogos, son personas formadas, competentes en la materia. Ellos analizan la legislación argentina, por esto que te digo, control de convencionalidad. Y en varias oportunidades ha demostrado la preocupación, textual, la preocupación por la legislación punitiva del aborto. O sea, no somos 3 chicas nada más pidiendo que se legalice el aborto. La verdad me parece que es un tema que tiene mucha tela para cortar porque me parece que es complejo desde la raíz que tiene hasta todas las aristas sociales que hay. Me parece que es muy necesario hablarlo y tener en cuenta de que hasta la ONU nos está interpelando para que modifiquemos, para que veamos la realidad. Uno de los argumentos que decía la ONU, también el Comité por los Derechos del Niño, esto fue también en junio, creo, del 2010, también interpeló a la Argentina que modifique la legislación punitiva del aborto. Hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avalan el aborto. Artavia Murillo es uno, digo, por si alguien lo quiere buscar y alguien quiere meterse un poco más en el tema. Hay un montón de fallos. Incluso en 1995 en Argentina también hubo un fallo en Mar del Plata. O sea, hay muchas fuentes. Hay precedentes, hay muchas fuentes. Por eso me parece muy importante tenerlas en cuenta a la hora de analizar si estamos de un lado o si estamos del otro. ¿Vos crees que esto divida a la sociedad, las pone así en estar de un lado y del otro? Sí, yo creo que sí, por esto que te digo, ¿no? De que es paradigmático. Están de un lado y están del otro. Están los pro aborto y pro vida, que yo en realidad no los llamaría pro vida. Yo creo que son pro nacimiento, porque si realmente te pones a recabar en la vida que puede tener una persona, que puede nacer producto de abusos, que está lleno, producto de falta de educación sexual, que en realidad falta porque realmente no se aplica fehacientemente en las escuelas. Digo, todas las consecuencias de un embarazo no deseado y de la consecuente maternidad forzada es gravísimo. Volvemos a lo que te dije hace un rato. Los sectores vulnerables son los que más sienten el impacto de esta brecha. Las mujeres que no pueden pagarse el aborto con un médico en una clínica se mueren. O directamente, cuando no pueden, no tienen la capacidad de ser responsables de su vida reproductiva, también. O sea, veamos la cantidad de chicos, de niños y niñas que están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, eso es recabar en la vida, eso es ser pro vida. Porque yo te aseguro que los que están a favor de lo que se llaman pro vida, que están en contra del aborto, son los que después están pidiendo que baje la imputabilidad de la pena. Y eso lo he visto, o sea, he escuchado personas decirlo. Entonces me parece que hay que ser coherentes, hay que ser realistas y hay que empezar a deconstruir estos mandatos de los que te hablé en un principio, ¿no? Porque todas estamos atravesadas por estos mandatos de la maternidad, de la heteronormatividad. Entonces, bueno, todas las personas que están a favor del aborto y las personas que están en contra estamos atravesadas por paradigmas. Entonces, bueno, sí, me parece que es estar como de un lado y del otro. La excepción a la que te dije hace un rato, que encontré a las católicas por el derecho al aborto, que me parece una genialidad, pero bueno, es así, bastante dicotómica la cosa. ¿Qué nos pasa como sociedad que nos ponemos en posiciones tan extremas? Mirá, yo, como te digo, ¿no? Falta más conciencia, falta más empatía, falta espíritu crítico, falta empoderarse, falta deconstruirse. Es difícil deconstruirse porque cuando uno empieza a deconstruirse, empieza a repreguntarse todo. Empieza a mover esquemas, empieza a mover andamiajes y a las personas que detentan ese poder patriarcal, heteronormativo, les empieza a molestar. Entonces, bueno, es difícil. Hay que sacudir al sistema, Laura. Suena bien, pero me parece que, como te dije, el debate es en un congreso. El debate se hace en ese recinto, tiene que hacerse con fundamentos. Las legisladoras y los legisladores no tienen que tapar más la realidad con sus ideologías, como te digo, ¿no? de un paradigma que no se condice con la realidad.
Y me parece que hay que sacudir conciencias, más que sistema. Hay que sacudir conciencias en este caso para, como te digo, ¿no? Yo soy mamá y estoy a favor del aborto. Una cosa no quita a la otra. Hay que ser conscientes y hay que ponerse a ver que acá las que están perjudicándose son las personas más humildes, que son las excluidas históricamente. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de poder expresarme. Gracias.